A continuación, vamos a ver la diferencia que existe entre un vapor y un gas. Hasta este momento nosotros hemos hablado del estado gaseoso y nos hemos cuidado de hablar siempre del estado gaseoso y no hablar de vapor y gas. ¿Por qué? Porque el estado gaseoso, toda sustancia del estado gaseoso puede existir al estado de vapor o al estado de gas. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia entre ambos se puede explicar por temperatura y presión. Pero primero vamos a ver, antes de hablar de ello, vamos a hablar de objetivamente qué es un vapor y qué es un gas. Una misma sustancia, como el agua, se puede comportar como vapor o como gas. Como vapor, esta sustancia se puede licuar, vale decir, se puede transformar en estado líquido por dos procesos, o por el proceso de disminución de temperatura o por el proceso de aumento de presión, o sea, por simple compresión. Generalmente en la realidad siempre se emplean combinaciones, disminución adecuada de la temperatura y aumento conveniente de la presión. En su lugar, un gas solamente puede ser transformado en líquido por disminución de temperatura, vale decir, llevarlo al estado de vapor. Nunca por aumento de presión, nunca por aumento de presión puedo llevarlo al estado de gas. Vale decir que un gas por simple compresión no se puede pasar al estado de líquido a una temperatura determinada. O a temperatura ambiente, mejor dicho. ¿Qué es lo que marca la diferencia en consecuencia entre vapor y gas? La llamada temperatura crítica. La temperatura crítica es propia de cada sustancia. La temperatura crítica, por ejemplo, para el agua, es de 374 grados centígrados, 374,4, no importa. Esa es la temperatura crítica del agua. La temperatura crítica del amoníaco son los 132 grados. La temperatura crítica de una sustancia como el dióxido de carbono son los 31 grados. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo ahora hago el esquema del... Vamos a hacerlo en el mismo pizarrón para no borrarlo. Hago el esquema del agua. En el agua nosotros podemos distinguir tres puntos que son el punto de fusión, el punto de ebullición, acá tenemos los 0 grados, acá tenemos los 100 grados, acá hacemos un pequeño cortecito como para indicar los 374 grados y acá aparece una nueva propiedad intensiva que es la temperatura crítica, que en el caso del agua son los 374 grados. Entonces fíjense qué fácil que es esto y no metiéndome con, trabajando solamente con presión normal. Todo estado del agua en el cual a presión normal esté por debajo del punto de fusión va a estar en estado sólido. Esto ya lo sabemos. Entre el punto de fusión y el punto de ebullición va a estar al estado líquido. Y por encima, nosotros hasta ahora dijimos que iba a estar al estado gaseoso. Pero ahora que sabemos que existe esta temperatura crítica, sabemos que entre
gaseosa entre los 374 y los 100 se va a comportar como vapor. Vale decir, la podré transformar en líquido disminuyendo la temperatura o aumentando la presión. Pero por encima de los 374 grados, el agua comienza a comportarse como gas. ¿Qué significa esto? Por encima de la temperatura crítica, el agua al estado gaseoso se va a comportar como un gas. ¿Qué significa esto? Que yo, por simple compresión, aumentando la presión, por máxima que sea esa presión, jamás lo voy a poder transformar en líquido. ¿Qué es lo que tengo que hacer en consecuencia para transformarlo en líquido? Disminuir la temperatura por debajo de los 374 grados, vale decir, convertirla en vapor, y ahí podré elegir o aumentando convenientemente la presión o disminuyendo convenientemente la temperatura o una combinación de ambas, que es lo que generalmente se hace. Entonces, chicos, este esquema es válido para cualquier sustancia, en donde ustedes saben que por debajo del punto de fusión es un sólido, que entre una sustancia por debajo del punto de fusión es un sólido, entre el punto de fusión y el punto de ebullición es un líquido, y por encima está el estado gaseoso. Ahora sabemos que entre el punto de ebullición y la temperatura crítica se comportará como un vapor, y por encima de la temperatura crítica se comportará como un gas.